Capítulo 3. Cómo me retiré prematuramente. En la primavera de 1999, me programaron para dar una plática a un grupo de aproximadamente 250 banqueros en Los Ángeles. Como yo iba a ser el primer orador de la mañana, volé la noche anterior desde Phoenix, donde vivo. Después de desayunar, me senté en mi cuarto de hotel y me rasqué la cabeza pensando en lo que podía decir a ese grupo de banqueros. Mi plática habitual sobre estados financieros, formación financiera y las diferencias entre un activo y un pasivo parecía inadecuada para ese grupo. Como eran más que banqueros comunes y corrientes, eran banqueros hipotecarios, asumí que conocerían los conceptos financieros básicos de los que yo hablaba con mayor frecuencia, o por lo menos esperaba que así fuera. Mi plática estaba programada para las 9:30 de la mañana, ya eran las 8 de la mañana y no sabía qué ángulo o qué idea nueva podían ser apropiados para el grupo. Sentado frente al escritorio de mi cuarto, le eché un vistazo al periódico matutino gratuito que el hotel me había proporcionado. En la primera plana había una fotografía de una pareja feliz sentada en su carrito de golf. El encabezado en negritas decía: decidimos retirarnos prematuramente. ¿Cómo me retiré prematuramente? El artículo proseguía a explicar que el plan de retiro 401K de esa pareja había tenido un desempeño tan bueno en los últimos 10 años en ese mercado bursátil tan floreciente que habían decidido retirarse 6 años antes de lo que tenían planeado. Él tenía 59 años y ella 56. El artículo los citaba diciendo: nuestros fondos de inversión han ido tan bien que un día nos dimos cuenta de que éramos millonarios. En lugar de trabajar 6 años más, hicimos cuentas, vendimos nuestra casa, compramos una más pequeña en esta aldea de retirados, pusimos el dinero extra de la venta de nuestra casa en un certificado de depósito de alto rendimiento, redujimos nuestros gastos y ahora jugamos al golf todos los días. Había encontrado el tema para mi plática. Al terminar el artículo me di una ducha, me vestí y me dirigí a encontrarme con los banqueros hipotecarios que me estaban esperando. Exactamente a las 9:30, me presentaron y me llevaron al escenario. Levantando el periódico en el aire, comencé mi plática señalando la fotografía de la pareja recién retirada y repitiendo el encabezado: decidimos retirarnos prematuramente. Luego dije cuáles eran las edades de la pareja, 59 y 56, y leí unos cuantos comentarios del artículo. Bajando el periódico, dije: mi esposa, Kim, y yo también nos retiramos prematuramente. Nos retiramos en 1994. Yo tenía 47 años y ella 37. Eché un vistazo alrededor de la sala y permití que la diferencia de edades y las fechas se hiciera ver. Después de un silencio de aproximadamente 10 segundos, seguí preguntando: entonces déjenme preguntarles esto, ¿cómo es posible que yo haya podido retirarme 12 años antes que él, y mi esposa 19 años antes? ¿Qué hizo la diferencia? El silencio era ensordecedor. Tenía un mal comienzo. Sabía que era temprano y que le estaba pidiendo a la audiencia que pensara en vez de simplemente escuchar. Sabía que probablemente sonaba arrogante y presuntuoso al comparar mi retiro prematuro con el de la pareja del periódico. Sin embargo, yo quería dejar en claro mi punto en ese grupo y era demasiado tarde para dar marcha atrás. Me sentía como un comediante de bar que acaba de contar su mejor chiste y la audiencia no se ríe. Presionando dije: ¿cuántos de ustedes planean retirarse pronto? Una vez más no hubo respuesta. Nadie levantó la mano. La incomodidad en la sala estaba creciendo. Estaba muriendo en el escenario. Sabía que tenía que hacer algo rápidamente. Mirando al grupo, pude ver que la mayoría eran más jóvenes que yo. Los pocos que tenían mi edad no estaban impresionados con mi plática sobre retirarse pronto. Rápidamente dije: ¿cuántos de ustedes tienen menos de 45 años? De pronto hubo señales de vida. Hubo respuestas. Lentamente, las manos comenzaron a levantarse por toda la sala. Calculé que como 60% del grupo había levantado la mano, indicando que eran menores de 45 años. Era una multitud joven, que por fin se relacionaba conmigo. Al cambiar mis tácticas, mi siguiente jugada con el grupo fue preguntar: ¿a cuántos de ustedes les gustaría retirarse a los 40 y tantos años y ser financieramente libres por el resto de su vida? Ahora las manos se levantaban rápidamente, con más entusiasmo. Estaba empezando a comunicarme un poco mejor y la audiencia parecía estar entrando a la vida.
Los participantes de mi edad y mayores comenzaron a moverse en sus asientos mientras miraban a sus compañeros más jóvenes, muchos de los cuales tenían las manos levantadas, indicando que no querían hacerse viejos en la industria. Sintiendo la incomodidad de quienes tenían mi edad o eran mayores, me di cuenta de que necesitaba decir algo rápidamente para no alejar a ese grupo. Sonriendo, hice una pausa mientras las manos iban bajando. Mirando a las personas del grupo que eran de mi edad o mayores, dije, quiero agradecer a los banqueros hipotecarios de este mundo porque ustedes hicieron posible que yo me retirara pronto. No fue mi agente de bienes raíces ni mi corredor de bolsa. No fue quien elaboraba mis planes financieros ni mis contadores. Fueron ustedes, los banqueros hipotecarios del mundo, quienes hicieron posible que me retirara 20 años antes que mi padre. Al mirar a la audiencia, pude ver que parte de la incomodidad se estaba disipando y entonces pude continuar con mi plática. Mi conocimiento de su industria parecía haber ayudado. Calculé que ahora tenía alrededor de 80% de la atención de la audiencia. Siguiendo adelante, repetí la pregunta que ya había formulado, entonces, ¿cómo es posible que yo me pudiera retirar antes que la pareja del periódico y de qué manera ustedes, banqueros hipotecarios, me ayudaron a retirarme pronto? De nuevo hubo silencio. Comencé a darme cuenta de que no sabían de qué manera me habían ayudado. Aunque había ese mismo silencio de muerte, por fin parecían estar más despiertos que unos minutos antes. Decidí dejar de hacer preguntas que ellos vacilaban en responder y seguí adelante. Volviéndome hacia mis rotafolios en el escenario, escribí en letras negritas y grandes: deuda versus beneficio. Volviendo hacia la audiencia, señalé la palabra deuda y dije, pude retirarme pronto porque usé la deuda para dar fondos a mi retiro. Y esa pareja del periódico, la gente con el 401K, usó el beneficio para dar fondos a su retiro. Por esa razón les tomó más tiempo retirarse. Haciendo una pausa por un momento, quise dejar que lo que había dicho le llegara a la gente. Finalmente, se levantó una mano y alguien preguntó, ¿usted está diciendo que el tipo del periódico se retiró con su dinero y que usted usó nuestro dinero para retirarse? Así es, dije. Yo estaba usando su dinero para adquirir más deudas y él estaba tratando de salir de las deudas. De modo que por eso le llevó más tiempo, dijo otra persona. 12 años más que a usted. Le tomó más tiempo porque usó su dinero, usó su propio beneficio para retirarse. 18 años de vida. Sonreí, asentí con la cabeza y dije, para mí, retirarme a la edad de 47 años me dio 18 años de vida adicional cuando se compara con alguien que se retira a los 65 años. ¿Y cuánto valen para ti 18 años de vida, 18 años de tu juventud? ¿Cuántos de ustedes preferirían retirarse pronto para poder disfrutar de su juventud, su vitalidad y su libertad, la libertad para hacer lo que quieran con todo el dinero que necesitan? Se levantaron manos en toda la sala. Ya no había más sonrisas pegadas a esos brazos. La gente parecía estar volviendo a la vida. Sin embargo, como se esperaba, había quienes estaban sentados con los brazos en el pecho y las piernas cruzadas a la altura de las rodillas. Mi plática no parecía ser demasiado bien recibida por esos individuos. Los cínicos y escépticos querían ser cínicos y escépticos. No parecía que les estuviera llegando. Por lo menos me estaba ahorrando un mal comienzo y algunos miembros del grupo se estaban pasando de mi lado. Un joven de la primera fila levantó la mano y preguntó, ¿le importaría explicar un poco más sobre cómo usted se retiró pronto usando la deuda y cómo usó el beneficio? Claro, dije, feliz de tener la oportunidad de explicar más. Recogiendo el periódico y señalando la imagen dije, esta persona se retiró 6 años antes de tiempo, si los 65 años son la fecha para el retiro, porque la bolsa tuvo un buen desempeño. Así que le fue bien porque invirtió su propio dinero en el mercado. ¿Qué tanto mejor le habría ido si hubiera tomado prestado dinero de su banco y hubiera invertido su dinero en ese mismo mercado? Una oleada de incomodidad pasó por la audiencia. Lo que acababa de decir había molestado a muchos en la audiencia. El joven, ahora con una mirada confundida en el rostro, dijo entonces, pero nosotros no le prestaríamos nuestro dinero para invertir en la bolsa. ¿Por qué?, le pregunté. Porque es demasiado arriesgado, dijo. Asintiendo, dije, y porque es demasiado arriesgado, este retirado tuvo que usar su propio dinero, su beneficio. Su plan de retiro, su 401K,
K. Salió bien y también sus propias acciones. Le fue bien porque al mercado le fue bien. Al mercado le fue bien porque millones de personas, justo como él, estaban haciendo lo mismo al mismo tiempo, así que se retiró pronto. Pero le llevó más tiempo porque básicamente usó su propio dinero, su beneficio, para comprar beneficio en otras inversiones. Resulta interesante que realizó inversiones para las que su industria generalmente no presta dinero por el factor de riesgo. Ustedes los banqueros no prestan dinero a la gente para especular en la bolsa, ¿o sí? La mayor parte de las personas de la sala agitaron la cabeza. Entonces, ¿está usted diciendo que tuvo suerte?, preguntó. Otra persona. Bueno, estuvo en el lugar adecuado a la edad adecuada y en el ciclo adecuado del mercado, dije. Y cuando la tendencia se revierta, puede ser que ese hombre desee no haberse retirado tan pronto. ¿Y usted usó nuestro dinero para invertir en qué?, preguntó otro participante. En bienes raíces, dije. ¿Para qué otra cosa prestan dinero ustedes? Son banqueros hipotecarios, ¿no es cierto? El joven asintió con la cabeza y dijo tranquilamente, somos banqueros hipotecarios y prestamos dinero para bienes raíces, no para acciones, bonos ni fondos de inversión. Pero, ¿que la bolsa no aumentó de valor más que los bienes raíces en los últimos 10 años?, preguntó una mujer joven que estaba sentada a unas cuantas filas de la primera. Mi 401. K. Tuvo un desempeño mucho mejor que la mayoría de las inversiones en bienes raíces que he visto. Puede que eso sea cierto, dije. Pero tu 401, K, aumentó de valor por un impulso del mercado y por la apreciación del capital. ¿Tienen como política invertir en el impulso del mercado o en la posible apreciación del capital? No como política, dijo la joven. Yo tampoco, dije. Yo no invierto solo por la apreciación del capital. Los valores de mis propiedades no necesitan aumentar su valor para que yo haga dinero, aunque algunos se han apreciado en gran medida en el mismo periodo y ninguno ha bajado de valor como ha pasado con muchas acciones y fondos de inversión. Entonces, si usted no invierte para lograr la apreciación del capital, ¿para qué invierte?, preguntó la joven. Invierto para tener flujo de efectivo, dije tranquilamente. ¿Cuánto flujo de efectivo mensual le deja su 401, K, para gastar cada mes? Bueno, nada, dijo la joven. El objetivo de mi plan de retiro es que toda la apreciación de capital esté libre de impuestos para que todo mi dinero se quede en mi cuenta de retiro. No está diseñado para dejarme flujo de efectivo mensual. ¿Y tiene usted alguna inversión en bienes raíces que le dé flujo de efectivo mensual más la parte de impuestos?, le pregunté. No, dijo la joven. Lo único que tengo es un plan de inversión que invierte en fondos de inversión. ¿Y usted es banquera hipotecaria?, le pregunté con una sonrisa maliciosa. Déjeme entender esto claramente, dijo la joven. Usted pidió prestado nuestro dinero para comprar bienes raíces. Cada mes esa propiedad le da flujo de efectivo. Usted y su esposa lograron retirarse pronto porque tenían flujo de efectivo mientras que el resto de nosotros estamos esperando la apreciación de capital de nuestros fondos de inversión y estamos esperando retirarnos tarde en la vida, esperando que la bolsa no tenga una caída cuando nos toque retirarnos. En otras palabras, nosotros le ayudamos a retirarse pronto, pero no nos ayudamos a nosotros mismos. Esa puede ser una forma de verlo, contesté. Y por eso estoy aquí para agradecerles a ustedes y a su industria por haber contribuido a mi fondo de retiro. Ustedes contribuyeron con millones para que yo pudiera retirarme prematuramente. Me gustaría hacer que ustedes pensaran en hacer lo mismo por ustedes. Mi tiempo se acabó pronto y recibí un amable aplauso mientras dejaba el escenario. La sala ahora estaba despierta y parecía haber algo de emoción respecto a lo que yo tenía que decir, en especial por parte de los jóvenes. Mientras caminaba a través de la multitud estrechando manos, tuve la oportunidad de escuchar algunos de los comentarios sobre mi plática. Y aunque ellos eran banqueros hipotecarios, todavía podía escuchar los comentarios habituales que siempre escucho de cualquier multitud. Comentarios como: 1. Lo que él dice es demasiado arriesgado. 2. Yo nunca le prestaría dinero. 3. No sabe de qué está hablando. 4. No se puede hacer eso actualmente. El mercado es distinto. 5. Tuvo suerte. Nada más espera a que la bolsa caiga y él venga de rodillas a suplicarnos. 6. Yo no arreglo excusados. Por esa razón no tengo ninguna propiedad de bienes raíces.
7. El mercado de los bienes raíces está demasiado saturado. Pronto va a tronar. 8. ¿Sabes cuántos tipos como él se han quedado sin nada en los bienes raíces? 9. Si su deuda es tan alta, yo no le prestaría nada de dinero. 10. Si está retirado, ¿por qué nos está dando una plática? Lecciones de padre pobre. Mi padre pobre con frecuencia aconsejaba: ve a la escuela, obtén buenas calificaciones, encuentra un empleo seguro, trabaja duro y ahorra dinero. También solía citar otras frases como: no seas una persona que pide ni que presta. Y un centavo ahorrado es un centavo ganado. O, si no puedes pagar algo, no lo compres. Siempre paga en efectivo. La vida de mi padre pobre habría sido muy buena si hubiera seguido sus propios consejos, pero, como muchas personas, decía lo que pensaba que eran las palabras adecuadas pero no hacía las cosas adecuadas. En cambio, pidió dinero para comprar su casa y sus coches. Nunca invirtió porque siempre decía: invertir es arriesgado. En cambio, intentaba ahorrar dinero, pero cada vez que había una emergencia, sacaba el dinero de sus ahorros. Pidió dinero prestado para cosas que lo hicieron pobre y se negó a pedir dinero prestado para cosas que lo habrían hecho rico. Esas sutiles diferencias son las que hicieron una gran diferencia en su vida. Debido a esas formas de pensar y de manejar su dinero que tuvo toda la vida, no pudo retirarse a la edad de 65 años. Esto también explica por qué tuvo que trabajar hasta el día en que estuvo demasiado enfermo de cáncer para seguirlo haciendo. Trabajó duro toda su vida, y durante sus últimos 6 meses, peleó por su vida en una batalla contra el cáncer. Fue un hombre bueno y trabajador, que pasó su vida trabajando duro, tratando de evitar las deudas y de ahorrar dinero. Y esas fueron las lecciones sobre la vida y el dinero que intentó transmitirme. Lecciones de padre rico. Mi padre rico, el hombre que fue el mejor amigo de mi padre, ofrecía diferentes consejos y diferentes formas de pensar con relación al dinero. Solía decir y preguntar cosas como: 1. ¿Cuánto tiempo te tomaría ahorrar $1.000.000? Luego solía preguntar: ¿cuánto tiempo te tomaría pedir prestados $1.000.000? 2. ¿Quién se va a hacer más rico a largo plazo? ¿Alguien que trabaja toda su vida tratando de alionar $1.000.000? ¿O alguien que sabe cómo pedir prestado $1.000.000 a 10% de interés y que también sabe cómo invertirlo y recibir una ganancia de 25% anual por ese $1.000.000 prestado? 3. ¿A quién preferirá prestarle dinero el banquero? ¿A alguien que trabaja duro para conseguir dinero o a alguien que sabe cómo pedir dinero prestado y hacer que, de manera segura e inteligente, trabaje duro para él? 4. ¿Quién tendrías que ser y qué tendrías que saber para llamar a tu banquero y decirle: quiero pedir prestado $1.000.000? Y que luego el banquero dijera: tendré los papeles listos para que usted los firme en 20 minutos. 5. Porque el gobierno pone un impuesto a tus ahorros pero te da una reducción fiscal por estar endeudado. 6. ¿Quién tiene que ser financieramente más listo y estar financieramente mejor preparado? ¿Una persona que tiene $1.000.000 ahorrados o una persona que tiene $1.000.000 en deudas? 7. ¿Quién tiene que ser más listo financieramente con el dinero? ¿Alguien que trabaja duro para ganar dinero o alguien que hace que el dinero trabaje duro para él? 8. Si pudieras elegir una educación, ¿escogerías asistir a la escuela para aprender cómo trabajar duro para ganar dinero o preferirías asistir a la escuela para aprender cómo hacer que el dinero trabaje duro para ti? 9. ¿Por qué querría un banquero prestarte dinero gustoso para especular en bienes raíces, pero por qué dudaría en prestártelo para especular en la bolsa? 10. Porque la gente que trabaja más duro y ahorra más paga más en impuestos que las personas que trabajan menos y piden más. En lo que respecta al trabajo, al dinero, a los ahorros y a las deudas, es obvio que mis dos padres tenían puntos de vista completamente diferentes. Pero la mayor diferencia de punto de vista era la siguiente afirmación de mi padre rico: a la clase media y pobre le cuesta mucho trabajo hacerse rica porque trata de usar su propio dinero para lograrlo. Si quieres hacerte rico, necesitas saber cómo usar el dinero de otras personas para hacerte rico, no el tuyo. Este libro no es sobre las deudas. Unas palabras de advertencia: este libro no es sobre pedir dinero y caer en fuertes deudas. No obstante, explicaré el uso de la deuda como una herramienta para retirarse pronto y retirarse rico. Como afirmé en la introducción de este libro, el apalancamiento es poder, y el poder se puede usar, se puede abusar de él o se le puede temer. Debemos tratar la deuda como haríamos con un arma cargada, con mucho cuidado. La deuda,
al igual que una pistola cargada, te puede ayudar pero te puede matar, sin importar quién la esté manejando. Trata todas las deudas como si fueran peligrosas, así como deberías considerar que todas las pistolas son peligrosas. Remarco esto porque en mi sitio de internet, un joven escribió que acababa de dejar su trabajo, había sacado varias tarjetas de crédito y se había endeudado mucho comprando bienes raíces. Dijo, estoy siguiendo el consejo de Robert y me estoy endeudando mucho con buenas deudas. Primero que nada, yo nunca aconsejaría a nadie que usara tarjetas de crédito para comprar bienes raíces. Si sabes cómo invertir, no necesitas usar un esquema tan arriesgado para financiar tu inversión. Aunque conozco personas que han invertido en bienes raíces usando tarjetas de crédito, no recomiendo ese proceso, pues puede ser muy peligroso. No recomiendo el proceso porque conozco a muchas personas más que han usado tarjetas de crédito para comprar bienes raíces y han quedado en la quiebra. Lo que sí aconsejo es prepararse y aprender a usar la deuda de manera inteligente. Aunque empecé este capítulo hablando de la diferencia entre deuda y beneficio, este libro no trata sobre la deuda. Este libro trata sobre un tema más importante para cualquiera que quiera retirarse joven y rico. La segunda palabra más importante. En la introducción escribí que mi padre rico decía, las 3 palabras más importantes en el mundo del dinero son flujo de efectivo. La cuarta palabra más importante es apalancamiento. Cuando hablé con los banqueros hipotecarios sobre haber usado su dinero para retirarme pronto, en realidad estaba hablando de usar su dinero como apalancamiento. Cuando era niño y estaba aprendiendo de mi padre rico, este pasó mucho de su tiempo enseñándonos a su hijo y a mí sobre la importancia del apalancamiento. Antes en la introducción, escribí que la historia preferida de apalancamiento de mi padre rico era la de David y Goliat. Mi padre rico solía contarnos esa historia tan a menudo como estuviéramos dispuestos a escucharla. Solía decir, siempre recuerden, chicos, que David venció a Goliat porque entendió el principio del apalancamiento. Yo pensé que había usado una resortera, dije. Así es, dijo mi padre rico. En las manos adecuadas, una resortera es una forma de apalancamiento. Una vez que empieces a comprender el poder del apalancamiento, lo verás en todas partes. Si quieres ser rico, debes aprender a aprovechar el poder del apalancamiento. Mi padre rico también remarcaba la siguiente idea, aun si ustedes son tan solo unos pequeñuelos, pueden vencer a los grandes si entienden el poder del apalancamiento. A medida que fuimos creciendo, mi padre rico había encontrado otros ejemplos de apalancamiento. Para hacer que sus lecciones sobre dinero fueran interesantes para su hijo, Mike, y para mí, a menudo usaba temas en los que estuviéramos interesados para enseñarnos sus lecciones. Por ejemplo, cuando los Beatles vinieron por primera vez a Estados Unidos, en la década de los 60, y los chicos de mi edad estaban enloqueciendo, mi padre rico estaba impresionado por la cantidad de dinero que estaban haciendo. Durante esa lección dijo, la razón por la que los Beatles hacen más dinero es porque tienen más apalancamiento. Mi padre rico prosiguió a explicar que los Beatles ganaban más dinero que el presidente de Estados Unidos, doctores en medicina, abogados, contadores, incluso el mismo debido al principio del apalancamiento. Mi padre rico decía, los Beatles usan la televisión, la radio y los discos como apalancamiento. Por esa razón son ricos. Fue su hijo, Mike, quien preguntó, la televisión, la radio y los discos son la única forma de apalancamiento. ¿Tenemos que volvernos estrellas de rock para hacernos ricos?, pregunté. En esa época yo tenía 16 años y sabía que cantar no era mi fuerte y el único instrumento que podía tocar era el radio. Mi padre rico se rió y dijo, no tienen que convertirse en estrellas de rock para hacerse ricos y no, la televisión, la radio y los discos no son la única forma de apalancamiento. Pero si quieren hacerse ricos, tienen que usar alguna forma de apalancamiento. La diferencia entre los ricos, los pobres y la clase media son las diferentes formas de apalancamiento que usa cada clase. Los ricos son más ricos simplemente porque usan diferentes formas de apalancamiento y las usan más. Este libro es sobre apalancamiento. Mi padre rico repetidamente nos decía a su hijo y a mí, el apalancamiento financiero es la ventaja que los ricos tienen sobre los pobres y sobre la clase media. También solía decir, el apalancamiento financiero es la forma en que los ricos se hacen ricos más rápido. Así que los primeros libros de la serie de Padre Rico se enfocaban en el flujo de efectivo. Este libro se enfocará más de cerca a la palabra apalancamiento porque para que tú puedas retirarte joven y rico,
necesitarás usar alguna forma de apalancamiento. Fue el apalancamiento, no el trabajo duro, lo que permitió que Kim y yo nos retiráramos pronto. En el siguiente capítulo, este libro entrará en unos cuantos ejemplos más de apalancamiento. Comencé este capítulo con la anécdota de mi plática ante el grupo de banqueros hipotecarios y sobre cómo usé su dinero en lugar de mi propio dinero para retirarme pronto. Ese fue un ejemplo del uso de la deuda como una forma de apalancamiento. El problema con el apalancamiento es que es como un arma de tíos filos, que puede cortar en ambas direcciones. En otras palabras, una persona puede usar el apalancamiento para avanzar financieramente y esa misma forma de apalancamiento, si se usa mal, puede hacerlos caer financieramente. Una de las razones principales por las que la clase media y pobre trabajan más arduamente, trabajan muchos años más, luchan para pagar las deudas y pagan más impuestos es porque carecen de una forma muy importante de apalancamiento, y se trata del apalancamiento de la educación financiera. Así que antes de que salgas corriendo y pidas dinero prestado para invertirlo en activos, por favor ten en cuenta que la deuda es solo una forma de apalancamiento y que todas las formas de apalancamiento tienen un poderoso filo de ambos lados. Para repetir algo que decía mi padre rico. ¿Quién tiene que ser más listo financieramente y estar mejor educado financieramente? ¿Una persona que tiene $1 millón en ahorros o una persona que tiene $1 millón en deudas? El punto más importante que quiero dejar en claro es que este libro principalmente trata sobre educación financiera y sin importar qué tipo de apalancamiento uses, primero recomiendo recibir educación sobre cómo usar cualquier forma de apalancamiento que te interese. Una sugerencia, mi padre rico decía, si quieres ser rico, necesitas saber cuáles son las diferencias entre una buena deuda y una mala deuda, entre malos gastos y buenos gastos, entre buen ingreso y mal ingreso y entre buenos pasivos y malos pasivos. Como este capítulo trata específicamente sobre la deuda como una forma de apalancamiento, puede ser que quieras hacer una lista de tus deudas buenas y malas. Si no estás familiarizado con las distinciones entre esos conceptos, dicho simplemente, la deuda buena es la que te pone dinero en el bolsillo todos los meses y la deuda mala es la que saca dinero de tus bolsillos todos los meses. Por ejemplo, la deuda de mis departamentos pone dinero en mi bolsillo todos los meses y la deuda de mi residencia, mi hipoteca, me quita dinero del bolsillo todos los meses. Ponle pausa al vídeo. Ve y coge un lápiz y un papel y haz tus listas, de la deuda buena y la deuda mala. Después de que revises tu lista, es probable que quieras pensar qué quieres hacer con tu deuda. Puede que quieras reducir la deuda mala y pensar en incrementar tu deuda buena. Si trabajas en incrementar tu deuda buena, tus posibilidades de retirarte joven y rico mejorarán mucho. Sin embargo, siempre recuerda tratar todas las deudas como tratarías una pistola cargada, es decir, con sumo cuidado. Capítulo 4. Cómo tú puedes retirarte pronto. Tener dos padres me permitió ver dos mundos de apalancamiento diferentes. Mi padre verdadero era un hombre muy preparado y trabajador. Mi padre rico era un hombre con mucho apalancamiento. Por esa razón trabajaba menos y ganaba mucho más que mi padre pobre. Si tú quieres retirarte pronto y retirarte rico, es muy importante entender el principio del apalancamiento. En toda la extensión de la palabra, apalancamiento simplemente significa la habilidad para hacer más con menos. En lo que respecta al tema del trabajo, el dinero y el apalancamiento, mi padre rico solía decir, si quieres hacerte rico, necesitas trabajar menos y ganar más. Para poder hacerlo, debes emplear alguna forma de apalancamiento. Y matizaba esa afirmación diciendo, la gente que solo trabaja tiene un apalancamiento limitado. Si estás trabajando duro físicamente y no estás avanzando financieramente, entonces probablemente eres el apalancamiento de alguien más. También decía, si tienes dinero en CES Banco en tu cuenta de ahorros o en tu cuenta de retiro, entonces otras personas están usando tu dinero como su apalancamiento. El apalancamiento está en todas partes. Mi padre rico decía, el apalancamiento está en todas partes. También decía, los seres humanos han ganado una mayor ventaja sobre los animales simplemente porque de manera natural buscan cada vez más apalancamiento. En un principio, algunos animales podían correr más rápido que los seres humanos, pero actualmente los seres humanos pueden viajar más rápido y más lejos que los animales porque han creado herramientas de apalancamiento como bicicletas, automóviles, camiones, trenes y aviones. En un principio, las aves podían volar y los seres humanos no. Hoy en día los seres humanos vuelan más alto,
más lejos y más rápido que cualquier ave. El apalancamiento es poder. Los animales tienden a usar solo el apalancamiento que Dios les dio y por lo general no son capaces de obtener más apalancamiento. Por esa razón, los animales finalmente perdieron sus ventajas naturales sobre los seres humanos y estos se apoderaron del planeta. Lo mismo sucede cuando algunos seres humanos usan más apalancamiento que otros. Mi padre rico decía, las personas con apalancamiento tienen dominio sobre otras personas con menos apalancamiento. En otras palabras, así como los seres humanos ganaron ventajas sobre los animales creando herramientas con apalancamiento, de manera similar, los seres humanos que usan esas herramientas tienen más poder sobre los seres humanos que no las usan. Dicho de manera más simple, el apalancamiento es poder. Explicando cómo fue que los seres humanos ganaron cada V82 más apalancamiento, mi padre rico dijo, un pájaro utiliza las alas que Dios le dio como su único apalancamiento. Los seres humanos observaron a los pájaros mientras estaban al vuelo, luego usaron budiente para descubrir de qué manera los seres humanos podían volar también. Una persona que puede volar de Estados Unidos a Europa tiene mayor apalancamiento sobre un ser humano que solo cuenta con un bote de remos para cruzar el Atlántico. También decía, la gente pobre usa menos herramientas con apalancamiento que la gente rica. Si quieres ser rico y mantenerte al nivel de los ricos, necesitas entender el poder del apalancamiento. Las buenas noticias son que cada vez se crean más herramientas con apalancamiento en la actualidad, como computadoras, Internet y muchas más que están por venir. Los seres humanos que se pueden adaptar a usar esas herramientas de apalancamiento son quienes están avanzando. La gente que no está aprendiendo a usar cada vez más herramientas de apalancamiento se está quedando atrás en cuanto a lo financiero o bien está trabajando cada vez más duro solo para mantenerse al mismo nivel. Si te estás levantando y estás yendo a trabajar solo para ganar más dinero, en lugar de trabajar para ganar alguna ventaja con apalancamiento en la vida, las posibilidades indican que te estás quedando atrás hoy. Nunca en la historia del mundo se han inventado tantas herramientas de apalancamiento en un periodo tan corto. Las personas que usan esas herramientas avanzan y las que no se quedan atrás justo como les pasó a los animales. El apalancamiento que Dios nos dio. Mientras estaba estudiando historia del comercio internacional en Nueva York, escuché que hace 5000 años, los seres humanos comenzaron a usar velas y el impulso de los vientos para empujar sus barcos a través de vastos cuerpos de agua. En ese caso, el viento y las velas de los barcos fueron el apalancamiento que permitió que los seres humanos viajaran más lejos y llevaran mayores cargas, con menos esfuerzo. La gente que empleó el poder de barcos grandes con velas grandes se hizo mucho más rica que la gente que no lo hizo. Me asombró que la gente que se hizo rica era la que creaba herramientas para usar el apalancamiento otorgado por Dios y que estaba frente a ellas. Hoy en día, podemos mover más carga y más riqueza con solo hacer clic en el mouse de lo que pudo mover cualquier barco en el pasado. Las personas sin apalancamiento trabajan para las que sí tienen apalancamiento. A lo largo de la historia, la gente que se ha quedado rezagada es la que no logró utilizar las nuevas herramientas de apalancamiento creadas durante su época. Y la gente que no logró usar esas herramientas con apalancamiento es la que trabaja para la gente que sí, y físicamente trabaja más duro que la que usa las herramientas de apalancamiento. Mi padre rico con frecuencia decía, las personas sin apalancamiento trabajan para las que sí tienen apalancamiento. Apalancamiento obsoleto. Debido a la tecnología que surgió de la mente de los seres humanos, tenemos diferentes opciones de transporte con apalancamiento de las que tenían nuestros ancestros. Actualmente, en lugar de solo caminar, podemos elegir entre andar en bicicleta, conducir un automóvil o volar un avión. O podemos elegir usar la televisión, el teléfono o el correo electrónico para franquear las distancias. Así como tenemos más opciones en lo que respecta a tipos de apalancamiento de transporte, tenemos más opciones en lo que respecta a los tipos de apalancamiento financiero que podemos usar. La gente que emplea las herramientas financieras con más apalancamiento avanza financieramente. La gente que usa herramientas obsoletas, pasadas de época o inadecuadas para tener apalancamiento financiero pone en riesgo su seguridad y futuro financieros. Hoy en día, millones de personas están utilizando la herramienta financiera conocida como fondo de inversión con el fin de prepararse para el retiro. Aunque los fondos de inversión por ningún motivo son obsoletos, no son las herramientas financieras con apalancamiento que elegiría el inversionista más preparado. Y de eso se trata este libro. Si la gente quiere retirarse joven y retirarse rica,
puede ser que necesite complementar sus fondos de inversión con herramientas de apalancamiento financiero más rápidas, más seguras y más ricas en información. Porque la gente no usa las herramientas de apalancamiento financiero. Es irónico que la clase pobre y la clase media piensen que las herramientas financieras de apalancamiento son demasiado arriesgadas. ¿Cómo piensan que el apalancamiento financiero es demasiado arriesgado? La mayoría de las personas no utilizan las herramientas más rápidas de apalancamiento financiero. En lugar de utilizar el apalancamiento financiero que usan los ricos, la clase pobre y la clase media tienden a usar el apalancamiento físico para intentar avanzar. El apalancamiento físico también se conoce como trabajo arduo. Los ricos se hacen más ricos principalmente porque usan las herramientas financieras de apalancamiento y la clase pobre y media no. Por lo menos no de la misma manera en que los ricos usan las mismas herramientas. La deuda puede ser el apalancamiento de un ganador, pero también puede ser el apalancamiento de un perdedor. En el capítulo anterior, hablé sobre el uso de la deuda para adquirir bienes raíces que produzcan ingresos. En este ejemplo, la deuda fue mi apalancamiento. Puedo adquirir inversiones mucho mayores y avanzar con mayor rapidez que alguien que simplemente trabaja duro e intenta invertir con sus ahorros, conocidos de otro modo como beneficio. Una persona que sabe cómo usar la deuda para adquirir activos tiene un apalancamiento financiero superior a alguien que no entiende cómo aprovechar el poder de la deuda. Mi padre rico decía, el rico usa la deuda para ganar financieramente y el pobre y la clase media usan la deuda para perder financieramente. Sin embargo, para usar la deuda como una herramienta de apalancamiento, una persona necesita tener más educación financiera. Mi padre pobre decía con frecuencia, no seas una persona que pide ni que presta. También decía, paga tus deudas lo más pronto posible. Paga tu hipoteca lo más pronto posible. Estar endeudado es arriesgado. Esas ideas y creencias son alpinas de las razones por las que mi padre pobre trabajó muy duro, toda su vida y nunca logró avanzar financieramente. Mi padre rico trabajaba menos que mi padre pobre y no obstante, ganaba cada vez más dinero a medida que se hacía mayor. La vida de mi padre rico fue diferente porque supo cómo aprovechar el poder del apalancamiento financiero y mi padre pobre no lo hizo porque pensaba que era demasiado arriesgado. Es irónico que la clase media y pobre piense que usar la deuda para comprar activos es arriesgado y afanosamente salga y use la deuda para comprar pasivos. Una razón por la que la clase media y pobre se rezaga respecto a los ricos es porque usa el poder financiero de la deuda mala para rezagarse en la vida. Los ricos usan el poder financiero de la deuda buena para impulsarse hacia adelante. La persona que trabaja duro, ahorra dinero y se mantiene fuera de las deudas se queda rezagada respecto a alguien que ha sido entrenado para usar la deuda como un apalancamiento financiero. La persona promedio piensa en la deuda como algo malo o la usa de manera equivocada. Por esa razón es que la mayoría de las personas están tratando de salir de las deudas y de ahorrar dinero con el fin de retirarse. Para ellas, mantenerse fuera de las deudas y ahorrar dinero es una forma de vivir inteligente y segura. Y para ellas es una elección más inteligente dada la educación financiera promedio de una persona, o la falta de esta. Otras formas de apalancamiento. Existen otras formas de apalancamiento, además de la deuda, que Kim y yo usamos para retirarnos pronto. Con el fin de construir un negocio con 11 oficinas, tuvimos que usar tiempo de otras personas, para construir otro tipo de activo, un activo conocido como negocio. En este ejemplo, el apalancamiento fue el empleo de personas para crear un activo más rápido y para hacer que ese activo fuera más grande y más valioso. La razón por la que la mayoría de las personas no se hacen ricas más rápido es simplemente porque es su dinero, sus ahorros guardados en un banco, y su tiempo y esfuerzo, un trabajo seguro, lo que los ricos están usando como apalancamiento para adquirir y crear los activos que los hacen ricos. Yo no habría podido adquirir tantos activos en un periodo tan corto si no hubiera usado esas dos formas diferentes de apalancamiento financiero, las cuales son DOP, dinero de otras personas, y tiempo de otras personas. La buena noticia es que hay muchas formas de apalancamiento, además del DOP y el que puedes usar para adquirir o crear activos para ti. Así como los seres humanos hace 5000 años aprovecharon el viento para impulsar las velas de sus barcos, tú puedes encontrar muchas formas diferentes de apalancamiento para ayudarte. Hay infinitas formas del mismo, una vez que entiendes los principios del apalancamiento y comienzas a buscarlo. Como me dijo mi padre rico hace años, los seres humanos, de manera natural,
siempre han buscado formas de apalancamiento nuevas y mejores. Piensa en la persona que se toma el tiempo de hacer una red para peces. Una persona con una red tiene más apalancamiento que una que trata de atrapar a los peces solo con las manos por supuesto. Esto solo es cierto si la persona que tiene la red sabe cómo usarla. Un granjero con 400 hectáreas de tierra por plantar tiene más apalancamiento que un granjero que solo tiene 40 hectáreas. Una vez más, mucho sigue dependiendo de las habilidades del granjero para llevar una granja más grande. Una computadora es una herramienta de apalancamiento impresionante, pero, una vez más, depende de para qué se utilice. Los siguientes son unos cuantos ejemplos de otras formas de apalancamiento. Tu salud, tu tiempo, tu educación y tus relaciones te pueden ayudar o obstaculizar en la meta de retirarte joven y retirarte rico. Salud. Obviamente, la salud es una forma de apalancamiento muy importante. Con demasiada frecuencia la gente no aprecia el valor de su salud hasta que comienza a perderla. ¿Qué beneficio tendría retirarte pronto si estás demasiado enfermo como para disfrutarlo? Tiempo. El tiempo también es un apalancamiento importante. Una vez que las personas comienzan a quedarse rezagadas financieramente, con frecuencia es difícil encontrar el tiempo para avanzar en la vida. Si una persona está jugando volados financieros, es difícil que esté preparada para aprovechar las oportunidades que surgen frente a ella. Con frecuencia escucho que la gente dice, tuvo suerte porque estuvo en el lugar correcto en el momento correcto. Yo pienso que sería más preciso decir, tuvo suerte porque estaba educado, experimentado, listo y preparado para aprovechar la oportunidad cuando ésta se presentó. El tiempo adicional que disfruto gracias a mi retiro prematuro me ha ayudado a incrementar mi riqueza aún más. Ahora tengo tiempo para buscar y reconocer las oportunidades. Educación. La educación es una forma importante de apalancamiento. La diferencia de ganancias entre alguien que deja a medias la preparatoria y una persona que se gradúa de la universidad se puede medir en millones de dólares, cuando se mide en toda una vida. Sin embargo, una persona que se gradúa de la universidad pero que tiene poca educación financiera con frecuencia quedará mucho más rezagada que una persona que esté educada financieramente con o sin educación universitaria. He conocido a muchas personas que se graduaron de la universidad y salieron de la escuela muy endeudados por préstamos escolares. Sin embargo, peor que los préstamos escolares es que muchos de esos graduados están ansiosos por conseguir trabajo para poder entrar más de lleno en las deudas de consumo. Ese es el precio de tener una buena educación, pero una falta de educación financiera básica. Un trabajo muy bien remunerado sin educación financiera con frecuencia significa que la persona entra más de lleno en las deudas con mayor rapidez que alguien que tiene un trabajo mal pagado. Eso no es muy inteligente que digamos. La educación financiera no solo te ayudará a retirarte joven, te ayudará a mantener tu riqueza durante generaciones. Relaciones. El apalancamiento se puede encontrar en tus relaciones, tanto de negocios como personales. Los siguientes son ejemplos del apalancamiento que se encuentra en las relaciones. He visto cómo muchas personas sufren porque trabajan para un negocio dirigido por dueños o administradores incompetentes. También he visto cómo a algunas personas les va muy bien porque se asocian con gente que tiene conocimientos financieros. Un sindicato, como el de maestros o pilotos, es una forma de apalancamiento de relaciones. Una organización profesional como la Asociación Médica Norteamericana puede ser una forma de apalancamiento de relaciones. Los sindicatos y asociaciones profesionales son grupos de personas con apalancamiento profesional que con frecuencia se unen para protegerse de personas con fuerte apalancamiento financiero. A muchas personas les va bien financieramente porque tienen asesores financieros excelentes. También hay muchas personas que sufren financieramente porque tienen asesores financieros incompetentes. Como decía mi padre rico, la razón por la que a tantos asesores financieros se les llama brokers en inglés, es porque a menudo están más quebrados que tú. Así que ten cuidado de con quién tomas consejos. Mi padre rico también decía, el consejo más caro con frecuencia es el consejo gratuito. Es el consejo sobre dinero, inversiones y negocios que te dan tus amigos y parientes pobres. La mayoría hemos escuchado sobre los matrimonios por poder. Un matrimonio por poder es aquel en el que dos personas fuertes se unen para ser aún más poderosas. También hemos visto a parejas casadas que sufren financieramente porque su matrimonio no es amoroso, armonioso ni próspero. Yo no sería rico hoy sin mi esposa, Kim,
como mi mejor amiga y mi socia de negocios. Asterisco hablando de matrimonio, una vez escuché que un orador decía, es casi imposible volverse rico si tu cónyuge no quiere volverse rico también. No sé si eso es 100% cierto, pero estoy seguro de que hay algo de verdad en ello. Entonces, las personas a tu alrededor pueden ser una gran fuente de apalancamiento, positivo y negativo. Puede que quieras preguntarte a ti mismo cuántas personas a tu alrededor te están manteniendo rezagado financieramente y cuántas te están impulsando hacia adelante. En lo que al dinero concierne, tus relaciones pueden ser importantes fuentes de apalancamiento. Mi padre rico solía decir, ser rico no se trata tanto de qué es lo que sabes sino de a quién conoces. Herramientas. Un plomero encuentra apalancamiento al usar las herramientas adecuadas. El médico usa herramientas médicas para hacer su trabajo. Un auto es una forma de apalancamiento para muchos de nosotros. Una computadora actualmente nos permite hacer negocios con el mundo, a través de la red, así que es una herramienta de apalancamiento muy importante. Tiempo libre. El apalancamiento se puede encontrar en tu tiempo libre. Conozco a muchas personas que pasan su tiempo viendo televisión o comprando cosas. Muchas de las personas que he conocido o sobre las que he leído se hicieron ricas en su tiempo libre, en vez de en su trabajo. Hewlett Packard y Ford Motor Company empezaron en cocheras y Dell Computer empezó en un dormitorio. Un amigo mío era abogado durante la semana, inversionista en bienes raíces durante los fines de semana. Hoy dona sus servicios legales en forma gratuita a organizaciones de caridad y juega con sus niños o juega golf de tiempo completo. Acaba de cumplir 39 años. Encuentra el apalancamiento que te funcione mejor. Así que, al repetir el mensaje, quiero remarcar que hay muchas formas de apalancamiento que puedes usar actualmente para adquirir y crear activos que te permitan avanzar más rápido financieramente. No tienes que usar el DOP ni el TOP para hacerte rico si no quieres usar esas formas de apalancamiento. Sin embargo, si quieres retirarte joven y rico, necesitas encontrar el apalancamiento que funcione mejor para ti. Lo repito una vez más, porque resume el tema de este libro. Mi padre rico decía, la gente que solo trabaja duro tiene un apalancamiento limitado. Si estás trabajando duro físicamente y no estés avanzando financieramente, entonces probablemente eres el apalancamiento de otra persona. También decía, si tienes dinero guardado en el banco en tu cuenta de ahorros o de retiro, entonces los demás están usando tu dinero como apalancamiento. La importancia de la palabra y. Una definición de apalancamiento es la habilidad de hacer más con menos. Mi padre rico añadía algo a esa definición diciendo, el apalancamiento es la habilidad de hacer más y más con menos y menos. La idea de más y más con menos y menos es muy importante en este punto. Mi padre rico decía, la diferencia entre la clase adinerada, la pobre y la media se encuentra en medio de la palabra más y la siguiente palabra más. Y la palabra que se encuentra entre esas palabras es la palabra barra diagonal. Mi padre rico explicó a mayor profundidad diciendo, el rico sigue agregando más y más apalancamiento, razón por la que se hace más y más rico. La clase media y la pobre dejan de agregar más apalancamiento. El punto en el que dejas de agregar más apalancamiento define tu estado financiero en la vida. En otras palabras, una persona se hace más pobre cuando deja de aumentar su apalancamiento. Lo mismo resulta cierto para la clase media. Los que verdaderamente son ricos nunca dejan de aumentar su apalancamiento. Un ejemplo de esta idea es lo que decía mi padre pobre, obtén una buena educación para que puedas conseguir un buen trabajo. Para muchas personas de clase media, su educación académica y profesional terminó donde se detuvo su educación. Los ricos no se detienen ahí. Añaden más apalancamiento agregando educación financiera a su lista de más y más apalancamiento. Los pobres son diferentes de la clase media porque por lo general tienen menos educación en su lista de apalancamiento educativo. Los pobres a menudo no tienen ni siquiera la educación básica o no logran agregar educación profesional a su lista como lo hace la clase media. Los pobres alcanzan un cierto nivel de educación y la clase media agrega un poco más de educación, pero no la suficiente como para hacerse rica. En libros anteriores, escribí que había 3 tipos diferentes de educación, las cuales son 1. Educación académica o escolar. 2. Educación profesional. 3. Educación financiera. Mi padre pobre se detuvo en la educación profesional y no se interesó por su educación financiera. Eso determinó su estado financiero en la vida.
Mi padre rico nunca detuvo su educación financiera y eso determinó su estado financiero en la vida, la riqueza. Los pobres con frecuencia son más pobres porque a menudo carecen de los fundamentos de los 3 tipos de educación. La gente que se queda rezagada actualmente incluye a quienes han obtenido un poco de apalancamiento, pero no logran obtener más. Solo porque te graduaste de la universidad hace 10 años no quiere decir que puedas dejar de trabajar para obtener cada vez más apalancamiento. Como solía decir mi padre rico, un título universitario no autoriza para dejar de aprender o dejar de aumentar tu apalancamiento. Luego proseguía, tampoco el hecho de tener $1 millón en el banco te autoriza para dejar de aprender. De hecho, si dejas de aprender, tu dinero pronto irá a parar con alguien que ha seguido aprendiendo. Tu dinero irá a parar con la persona que se da cuenta de que el verdadero apalancamiento es la habilidad de hacer más y más constantemente con menos y menos. El futuro del apalancamiento. Hoy en día tenemos chicos de preparatoria que venden sus negocios por millones de dólares y se retiran sin nunca haber tenido un empleo simplemente porque usaron una forma diferente de apalancamiento de la que utilizaron sus padres. Al mismo tiempo, tenemos personas de la generación del baby boom que necesitan regresar a la escuela para poder mantener su trabajo. La diferencia se encuentra en la palabra apalancamiento y en la palabra tu competencia no necesita vivir en tu ciudad, ni siquiera en tu país. Las personas que ganarán financieramente son quienes están dispuestas a hacer más y más con menos y menos, no quienes quieran que les paguen más y más por hacer menos y menos. En los próximos capítulos, algunas de las cantidades en dólares de las que hablaré puede que no te suenen reales. Después de todo, a menudo es difícil pensar en ganar millones de dólares al año sin trabajar cuando, en el presente, puede que estés trabajando muy duro solo para ganar $50,000 al año. Subrayo la idea de más y más apalancamiento porque sin importar cuánto ganes hoy, recibir $1 millón al año sin trabajar es completamente posible, si estás dispuesto a seguir pensando en hacer más y más con menos y menos. Si no estás dispuesto a pensar en esos términos, entonces pasar de $50,000 a $1 millón al año será muy difícil. La ironía es que, la gente que está dispuesta a pensar en términos de hacer más y más con menos y menos, es la gente que con frecuencia se enfrasca en trabajar más y más por menos y menos. La buena noticia es que mientras estés dispuesto a pensar en términos de hacer más y más con menos y menos, vas a ganar más y más con menos y menos trabajo. Lo único que tienes que hacer es mantener esa idea en mente y será más fácil que logres retirarte joven y rico. Como tú puedes retirarte pronto. Una sugerencia, toma una hoja de papel y empieza a escribir tus respuestas para la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo hacer lo que hago para más gente con menos trabajo y por un mejor precio? Si no puedes pensar en nada, sigue pensando. Esa es una pregunta muy importante. Es la pregunta, que si la respondes y actúas conforme a ella, hace que la gente sea millonada incluso multimillonaria. Por esa razón, mi padre rico la llamaba, la pregunta del $1 millón. En la siguiente sección, entraré a explicar el poder de tu mente como herramienta de apalancamiento. Ser capaz de responder preguntas como esa es vital para lograr retirarse joven y rico.